Bienvenidos a El Canal Maldito. Hoy no hablaremos de casas encantadas, ni de leyendas olvidadas. Hoy hablaremos de algo mucho más cercano, de algo que alguna vez todos hemos tenido entre las manos. Juguetes, objetos diseñados para acompañar nuestra infancia, para poblar nuestros recuerdos, pero que, en ocasiones, esconden silencios más perturbadores de lo que imaginamos. Esta noche exploraremos 3 historias reales y documentadas de juguetes que cruzaron una línea invisible, del entretenimiento a la inquietud. Casos donde lo cotidiano se torna inexplicable, donde la inocencia se desvanece, dejando lugar a preguntas sin respuesta, porque a veces el verdadero miedo no se oculta en las sombras, sino en aquello que creemos conocer. Empecemos. Capítulo 1. El muñeco de vestuario perdido. En 2018, Elena trabajaba como encargada de vestuario en un pequeño teatro municipal de Córdoba, un edificio antiguo, de techos altos y pasillos angostos, donde cada rincón parecía guardar algo de historia. Una tarde, mientras organizaba un almacén de utilería poco usado, encontró una caja olvidada, cubierta de polvo y telarañas. Dentro, envuelto en una manta raída, había un muñeco de tamaño casi real, 90 centímetros de altura, articulado, vestido con ropas de época. No estaba registrado en el inventario. No había constancia de que hubiera sido usado en ninguna obra. El muñeco tenía una expresión neutral, pero sus ojos, de cristal opaco, parecían seguir a quien se moviera en la sala. Elena pensó en donarlo o destruirlo, pero al ser considerado patrimonio del teatro, optó por dejarlo en una estantería alta, envuelto de nuevo. Solo lo movió una vez, para limpiar el polvo acumulado, o al menos eso creía. Semanas después, cada vez que volvía al almacén, notaba pequeños cambios. El muñeco parecía moverse unos centímetros. Un día su cabeza estaba ligeramente girada. Otro día, su mano, extendida hacia el pasillo. Al principio pensó que serían vibraciones, corrientes de aire, incluso bromas de algún compañero. Así que decidió hacer una pequeña marca en el suelo, justo donde estaban apoyadas las patas del muñeco. Marcó también la posición de sus brazos y cabeza. Cinta adhesiva discreta. 3 días después, tras un fin de semana sin funciones, volvió a entrar. La caja estaba abierta. La manta, en el suelo. El muñeco seguía allí, pero ahora tenía la cabeza completamente girada hacia la puerta, como sin esperar. No había signos de entrada forzada. Nada estaba roto. Las cámaras del pasillo mostraban solo una breve interferencia de 7 minutos. La noche del sábado, Elena trasladó el muñeco al sótano del teatro. Pidió que nadie más lo tocara. Desde entonces, algunos técnicos aseguran escuchar pasos en la sala de vestuario cuando ya no queda nadie. Y cada tanto, al revisar el sótano, alguien encuentra la manta caída o la caja desplazada a unos centímetros. El muñeco, dicen, nunca pierde de vista la puerta. Capítulo 2. El tren de pilas. Que no se detenía en 2020, Andrés y Lucía se mudaron a un pequeño piso en el barrio de Almagro, en Buenos Aires. Era un edificio antiguo, reformado hacía años, ideal para su primer hogar juntos. Entre las pocas pertenencias que recibieron del anterior inquilino, un anciano que había fallecido, había una caja con juguetes viejos. Nada raro, un par de peluches descoloridos, coches metálicos oxidados y un pequeño tren eléctrico a pilas de aspecto artesanal. Andrés, nostálgico, decidió colocar el tren en una repisa del salón, como adorno. Nunca llegaron a ponerle pilas nuevas. La primera vez que el tren se movió fue una madrugada, a las 3:11 de la mañana. Lucía escuchó el inconfundible traqueteo de ruedas sobre madera. Se levantó pensando que sería un ruido de cañerías o vibraciones de la calle, pero encontró el tren en el suelo, encendido, girando en pequeños círculos. Pensaron que tal vez quedaba alguna batería vieja olvidada, o que había una falla mecánica. Lo revisaron. El compartimento de pilas estaba vacío. Lo guardaron en un armario. Durante las siguientes noches, a distintas horas, volvían a escuchar el mismo traqueteo, siempre breve, apenas unos segundos, siempre proveniente del armario donde habían guardado el tren. Intentaron racionalizarlo, corrientes de aire, vibraciones, incluso estrés, hasta que una noche decidieron grabar el sonido.
viejo en modo grabación dentro del armario. Cuando revisaron el audio, encontraron algo más. No solo se escuchaba el traqueteo del tren, también, segundos después, una voz lejana, susurrando algo que no pudieron descifrar. Andrés quiso tirar el tren, pero al intentar sacarlo del edificio, el ascensor del piso se detuvo 2 veces sin motivo técnico aparente. Finalmente, decidieron sellarlo dentro de una caja de madera que aún conservan guardada en un pequeño altillo del edificio. Nadie lo ha vuelto a tocar, pero a veces, en noches de tormenta, cuando el viento golpea las ventanas, Lucía jura escuchar un traqueteo breve, justo encima del salón, un tren que ya no debería funcionar. Capítulo 3. El oso de peluche en el cuarto vacío. En 2021, Marta decidió mudarse a un antiguo piso de alquiler en el casco histórico de Toledo. Buscaba un lugar tranquilo para trabajar en sus proyectos de restauración de arte, y ese apartamento, a pesar de su edad, parecía perfecto. Una de las habitaciones estaba cerrada cuando firmó el contrato. El dueño, un hombre mayor, de trato distante, le dijo que ese cuarto se usaba simplemente como trastero y que podía abrirlo si quería. Durante la primera semana, Marta no sintió nada extraño, hasta que una noche, mientras pintaba en el salón, escuchó un pequeño golpe, como algo cayendo dentro del cuarto cerrado. Pensó en corrientes de aire o vibraciones de la madera antigua, pero al abrir finalmente la puerta, solo encontró una cosa en medio del suelo polvoriento: un oso de peluche. No era un peluche moderno, era de felpa gastada, con un ojo cosido de nuevo y una bufanda deshilachada. Parecía mirarla desde su sitio, inmóvil en el centro exacto de la habitación vacía. Marta lo tomó como una anécdota curiosa. Dejó el oso en una esquina y no pensó más en ello. Pero en los días siguientes, las cosas cambiaron. Cada mañana, al despertar, el oso aparecía en un lugar distinto. En la cocina, junto al fregadero, sobre la silla del escritorio, incluso en la cama de invitados. Pensó en sonambulismo, en estrés, en la lógica de lo absurdo. Hasta que una noche decidió colocar una cámara de vigilancia improvisada, una tablet vieja grabando en modo nocturno, apuntando directamente hacia el peluche que había dejado deliberadamente en el suelo del salón. La grabación mostró algo imposible. A las 2:47 de la mañana, el peluche parecía moverse ligeramente, un desplazamiento de apenas unos centímetros. Pero luego, en un momento donde el video se distorsionó brevemente, el oso ya no estaba frente a la cámara. Aparecía perfectamente colocado sobre el sofá. La tablet dejó de grabar 20 minutos después, sin explicación. Marta intentó deshacerse del peluche, dejándolo en un contenedor de basura a varias calles de distancia. Pero al regresar a casa esa misma noche, lo encontró sentado en el felpudo de su puerta. Desde entonces, guarda el oso encerrado en una caja de madera sellada con cadenas en un trastero alquilado fuera de la ciudad. Jamás volvió a abrir esa caja y nunca más quiso volver a pasar una noche sola en esa casa. Los juguetes, objetos diseñados para acompañar nuestra infancia, a veces esconden algo más, algo que no tiene explicación, algo que permanece como una sombra entre la nostalgia y el miedo. Un coche que nunca se detuvo, una muñeca que parecía esperar algo, un oso de peluche que nunca dejó de moverse, historias reales, fragmentos de algo que tal vez no entendemos, pero que sigue observándonos desde lo cotidiano, porque a veces el horror no necesita monstruos. Solo basta con que un objeto inofensivo, un simple juguete, desafíe la lógica y convierta lo familiar en un recordatorio de lo desconocido. ¿Alguna vez un juguete de tu infancia te hizo sentir algo que no podías explicar? Déjanos tu historia en los comentarios.